Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar una deliciosa capirotada tres leches que está bien rica y muy fácil para que la disfrutes en tu casa ahora en esta temporada de Cuaresma y en cualquier momento del año o simplemente para un antojo en cualquier ocasión. No te la pierdas. Comenzamos. Estaremos utilizando 6 bolillos de 1 o 2 días antes para que tu capirotada quede bien rica. Los vamos a cortar de esta forma de aproximadamente 1,5 cm o 2 centímetros, pero esto ya es al gusto, hay quienes lo cortan de 1 centímetro, yo lo estoy cortando de aproximadamente 2 centímetros. Así le vamos a hacer a todos los bolillos para que tu capirotada de tres leches quede bien rica, a toda tu familia les va a encantar. Recuerda que todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano y los puedas anotar. Y una vez que tengamos todos los bolillos ya listos, recuerda que nosotros estamos utilizando 6 bolillos de tamaño normal. Vamos a derretir una barra de mantequilla con sal en el microwave y se la vamos a untar a nuestros bolillos con la ayuda de una brochita. Si no tienes brocha, puedes utilizar una cuchara y se las parces perfectamente para que tu bolillo quede bien rico. Así le vamos a hacer a todos los bolillos hasta terminar con la cantidad que nosotros vayamos a preparar. Esta cantidad que nosotros estamos utilizando alcanza para unos 6 o 7 bolillos aproximadamente. Y esta capirotada tres leches te va a quedar bien, pero bien rica. Te invito a que la prepares y la disfrutes en tu casa. Y aquí tenemos todos los bolillos ya listos. Ahora mira, en un sartén a fuego medio bajo vamos a poner a dorar los bolillos. Yo lo estoy haciendo de esta forma porque si ponemos la mantequilla directamente en el sartén, el bolillo, la cantidad de bolillo que tú pongas en el sartén va a absorber toda la mantequilla que tú vas a estar utilizando. Entonces así estamos racionando la mantequilla y tus bolillos van a quedar bien doraditos. Cuando veas que ya están doraditos de un lado, le vamos a ir dando vuelta. Y una vez que los bolillos están completamente doraditos por los dos lados, los vamos a retirar y los vamos a reservar. Y a continuación, mira, vamos a preparar las tres leches. Aquí tengo media taza de agua, le ponemos la mitad de un piloncillo para que no te quede muy dulce, una rajita de canela y lo vamos a derretir a fuego medio bajo. Lo vamos a estar meneando continuamente hasta que se vaya derritiendo. Y una vez que el piloncillo se terminó de derretir, le vamos a estar agregando 1,5 litros de leche. Yo estoy utilizando leche de coco sin azúcar que le da un sabor bien rico. Puedes utilizar leche entera, leche normal, la leche que más te guste, pero la leche de coco le da un sabor, ese toque especial a la capirotada tres leches, delicioso. Durante este proceso tenemos que estar meneando continuamente para evitar que la leche se nos vaya a pegar en el fondo de nuestra olla. Le ponemos una lata de leche condensada o lechera como tú la conozcas. Agregamos una lata de leche clavel o leche evaporada. Esta le da un sabor bien rico y delicioso a esta crema de tres leches o a esta preparación de tres leches que estamos haciendo. Recuerda siempre estar meneando para que la leche no se nos vaya a pegar en el fondo de nuestra olla. La temperatura tiene que estar a fuego medio bajo. Y aquí te muestro, mira, aquí reservé una media taza de leche, le ponemos 3 cucharadas de fécula de maíz o maicena como tú la conozcas y una vez que la leche rompió en hervor, batimos esta preparación y se la vamos a agregar a la leche que está hirviendo y créeme que esto ya huele deliciosamente rico. La leche de coco le da un sabor bien rico a esta deliciosa capirotada de tres leches. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Le retiramos la rajita de canela y esta leche la vamos a dejar hervir por unos 5 minutos aproximadamente. Después de 5 minutos ya nuestra preparación de tres leches ya está lista, ya espesó un poco y mira nada más, una delicia para disfrutar. Y a continuación armamos nuestra deliciosa capirotada. Ponemos la primera capa o la primera cama de pan. Yo estoy utilizando una cazuela de barro, pero puedes utilizar el recipiente que tú tengas a la mano, un recipiente completamente amplio. Una vez puesto el pan, le ponemos leche en la parte de encima, la leche necesaria para que este pan quede bien húmedo y esta capirotada quede bien rica.
le ponemos pasitas entre capa y capa, le ponemos coco rallado que le da un sabor delicioso, le ponemos nuez troceada, nuez pecan en trocitos y mira nada más qué rico. Y armamos nuestra segunda capa y así le vamos a hacer entre capa y capa hasta que nosotros terminemos con todo el pan y la leche que hemos preparado. Esta deliciosa capirotada 3 leches te va a quedar bien rica, a toda tu familia, a tus comensales les va a encantar. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Le ponemos abundante leche encima para que este pan quede bien húmedo y la capirotada pues te quede bien rica. A mí me ha alcanzado 3 capas, los 6 bolillos y la leche que hemos preparado me ha alcanzado para darle 3 capas de pan. Entre capa y capa le ponemos pasitas, le ponemos coco rallado y le ponemos también nuez en trozos o nuez troceada, que le da un sabor deliciosamente rico a esta deliciosa capirotada. Al final la bañamos con abundante leche para que quede bien húmeda y tu capirotada quede bien rica. Si es la primera vez que nos estás viendo, suscríbete al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Y mira nada más esta capirotada 3 leches deliciosa. Y a continuación servimos nuestra deliciosa capirotada 3 leches. Mira nada más, es una verdadera delicia. Le ponemos un poquito de leche en la parte de arriba para que tenga un aspecto bien rico. Mira nada más, una delicia para disfrutar. Bueno, mis amigos y amigas, yo me despido, espero te haya gustado esta deliciosa receta de capirotada. Nos vemos en el siguiente video, cuídate mucho, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video, disfruta.